Comencemos recordando. ¿De qué trató el programa anterior? Bueno, profesor, hemos logrado identificar los derechos y deberes de las peruanas y peruanos en estos 200 años de conmemoración del Bicentenario. Nos ha permitido deliberar sobre la importancia de hacer respetar los derechos y el cumplimiento de los deberes en favor de nuestras comunidades. ¡Excelente, Fátima y Pedro! Muy interesante lo que han aprendido en el programa anterior. Sí, profesor. ¿Y qué aprenderemos hoy? Fátima y Pedro, hoy aprenderemos a relacionar magnitudes y encontrar la relación de proporcionalidad que hay entre estas. Luego, evaluar si el modelo matemático cumple con las condiciones del problema. ¡Qué interesante, profesor! ¡Ya quiero empezar! ¡Excelente, Pedro! Seguramente los estudiantes que sintonizan el programa están comentando sobre los derechos y la participación de nuestros pobladores con la ayuda de sus profesores. ¿Qué opinas, Fátima? Sí, pero hay algo que me ha hecho reflexionar. Ahora que está cerca de conmemorarse el Bicentenario en nuestro país, conversando con mis padres sobre el derecho de la participación social de nuestros pobladores en nuestras comunidades, me pregunto, ¿se estarán cumpliendo los derechos en nuestros pueblos? Cuéntanos un poco más, Fátima. Quizás podamos promover el ejercicio de los derechos y deberes de las mujeres de nuestra comunidad. Hace unos días me puse a investigar por la coyuntura del Bicentenario sobre una comunidad que tiene una asociación de mujeres tejedoras de paja toquilla, Virgen del Perpetuo Socorro de la región Piura. ¡Ah, qué bueno! Y seguro es un buen ejemplo que, unidas a otras mujeres de su asociación, toman decisiones para lograr oportunidades en el derecho laboral al igual que los hombres de la comunidad. Y esto es una muestra clara de la igualdad laboral entre hombres y mujeres. ¡Felicitaciones, Fátima y Pedro, por esa reflexión! Sí que hemos avanzado como país en este bicentenario, y la mujer peruana ha ido ganando espacios de participación y acceso al empleo remunerado. Me gustaría saber cómo es la organización de estas mujeres de la asociación que producen sombreros para hombres y mujeres. ¿Cuántas horas trabajan? Sí, además, ¿cuánto producen? ¿Y cuántos días trabajan? ¿Cuánto ganan? También, ¿qué más producen con esa paja toquilla? Qué interesante, ¿verdad? Esta asociación de mujeres tejedoras viene produciendo y transmitiendo su amplio conocimiento de este arte de generación en generación, y están muy orgullosas por su trabajo. Se dice que las abuelitas y bisabuelas contaban que los sacerdotes juntaban a los indígenas para enseñarles a tejer los sombreros que eran vendidos allí mismo. Y así es como se inició este arte de hacer sombreros. Y en nuestro país pasa a ser parte del patrimonio cultural de la nación. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Profesor, ¿y cuál es el nombre del programa? Establecemos relaciones entre magnitudes de proporcionalidad directa que promueven la igualdad de oportunidades. Y se relaciona con el derecho laboral de las mujeres. Para iniciar, pedimos a nuestros estudiantes que sintonizan el programa tener a la mano sus lapiceros, lápiz, borrador, hojas o un cuaderno y una calculadora si lo desean. Y por último, mucho optimismo en el trabajo que vamos a emprender juntos. Yo ya tengo listos mis materiales para empezar a trabajar. Yo igual, profesor. ¡Empezamos! Bien, estimados estudiantes, investigamos la organización de la asociación donde elaboran estos sombreros. Yo tengo algunos datos de mi investigación. La base para la elaboración de los sombreros de paja toquilla deriva de una especie de palma sin tronco que es una planta.
de la cual se extrae la paja que se encuentra en sus grandes hojas. Se trata esta fibra y luego ya está lista para tejer los sombreros. Y lo mejor de todo es que se trata de un recurso natural y renovable. ¡Qué interesante, Fátima, todo esto que nos cuentas! Y eso no es todo, compañero Pedro. La Asociación Virgen del Perpetuo Socorro tiene 18 mujeres expertas en el arte de confeccionar sombreros de paja toquilla. Y una mujer se demora aproximadamente de 5 a 6 días para confeccionar un sombrero de calidad estándar. Y es porque para la elaboración de estos depende mucho del grosor y del número de hebras de paja toquilla que tenga el sombrero. Repítelo, que estos datos son importantes. Bien, estimados estudiantes, analizaremos esta actividad. Para ello, primero, Pedro, ¿qué has entendido del caso que nos ha comentado Fátima? Profesor, Fátima nos habla sobre una asociación de mujeres que trabaja con paja toquilla para realizar sombreros. ¡Bien, Pedro! Seguiremos analizando el caso mediante algunas inquietudes que tengan ustedes. Fátima, ¿cuáles son tus preguntas? Profesor, me pregunto, ¿qué relación existe entre la cantidad de mujeres tejedoras y la producción de sombreros? Yo, profesor, podría decir que a mayor cantidad de mujeres tejedoras, más producción de sombreros habrá. ¡Excelente! ¡Claro que sí, Pedro! Te pregunto, ¿qué relación existe entre la cantidad de sombreros confeccionados y el tiempo de producción de sombreros? Podría decir que un sombrero se puede confeccionar en 5 a 6 días. Entonces, a mayor cantidad de sombreros, mayor número de días me demoraré en confeccionarlos. Profesor, ¿cómo se puede explicar este caso? Pareciera que están relacionados estos datos. Claro que sí, Pedro. Primero, los datos relacionados son magnitudes. Profesor, ¿y qué es una magnitud? Excelente pregunta, Fátima. Te lo explicaré. Por ejemplo, para que entiendas mejor, el número de mujeres tejedoras es una magnitud porque nosotros podemos medir cuántas mujeres tejedoras hay. Es decir, puede ser una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres o 18 mujeres tejedoras, como es el caso de la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro. El número de sombreros es una magnitud porque también podemos medir cuántos hay. Es decir, un sombrero, 2 sombreros, 3 sombreros. El tiempo es una magnitud porque lo podemos medir como 20 segundos, 45 minutos, 5 horas y así consecutivamente. Entiendo, profesor. Entonces, ¿todo lo que se puede medir es una magnitud? Excelente deducción, Fátima. Una magnitud es una propiedad que tienen las cosas u objetos para ser medidos. Profesor, entonces el grosor también podría ser una magnitud y se puede medir con el número de hebras que se usará en la confección del sombrero. Claro que sí, Pedro. Me alegra que ya estén entendiendo sobre una magnitud. Profesor, si el número de mujeres crece, la producción del número de sombreros también lo hará. Si el número de mujeres disminuye, la producción del número de sombreros también lo hará. Si el número de mujeres se mantiene constante, el número de sombreros también se mantiene constante. Sí, profesor. Pareciera que el número de sombreros depende del número de mujeres. Claro que sí, Pedro y Fátima. Buena deducción. La magnitud del número de sombreros sería dependiente y la magnitud del número de mujeres sería la independiente.
Y yo pregunto, ¿cómo se relacionan estas magnitudes? Profesor, para poder relacionar debemos darnos cuenta que estas magnitudes están relacionadas de forma similar. Por ejemplo, 1. Si el número de mujeres tejedoras aumenta, también aumentará el número de sombreros confeccionados. 2. Si el número de mujeres tejedoras disminuye, también disminuirá el número de sombreros confeccionados. Fátima, ¿podrías repetir, por favor? Profesor, para poder relacionar debemos darnos cuenta que estas magnitudes están relacionadas de forma similar. Por ejemplo, 1. Si el número de mujeres tejedoras aumenta, también aumentará el número de sombreros confeccionados. 2. Si el número de mujeres tejedoras disminuye, también disminuirá el número de sombreros confeccionados. Profesor, ¿eso quiere decir que si yo duplico el número de mujeres, la producción de sombreros se duplicará? Claro que sí, Pedro. ¡Excelente deducción! Profesor, entonces estarían creciendo de forma similar y directa ambas magnitudes, porque estaríamos multiplicando por 2. Muy bien, Fátima. ¡Qué buen descubrimiento! ¿Y qué pasa si divides entre 3 al número de mujeres? Bueno, profesor, si divido entre 3 al número de mujeres, tendría que dividir entre 3 al número de sombreros para que siga la relación de forma similar y directa. Muy bien, Fátima. ¡Qué buena deducción! Profesor, yo tengo una pregunta. Una mujer tejedora realiza un sombrero en 6 días. Confecciona 2 sombreros en 12 días. ¿Cuántos días se demorará en confeccionar 3 sombreros? Excelente pregunta, Pedro. Fátima, ¿qué podríamos hacer para resolver este interrogante? Bueno, profesor, primero debemos saber qué relación cumplen los datos. Segundo, podríamos elaborar una tabla para organizar nuestros datos. Y por último, buscaríamos la relación matemática. Interesante, Fátima. Repite, por favor, para que los estudiantes tomen nota. Repito entonces. Bueno, profesor, primero debemos saber qué relación cumplen los datos. Segundo, podríamos elaborar una tabla para organizar nuestros datos. Y por último, buscaríamos la relación matemática. Excelente respuesta, Fátima. ¡Manos a la obra! Pedro, ¿podrías analizar los datos? Claro que sí, profesor. Tenemos el número de sombreros y el tiempo. Ya sabemos que estos son magnitudes. El número de sombreros podemos medirlo con cantidades, es decir, un sombrero, 2 sombreros, etc. Y el tiempo se puede medir en segundos, días, etc. Pedrito, un favor, repite para que nuestros estudiantes tomen sus apuntes. Gracias. Claro que sí, profesor. Tenemos el número de sombreros y el tiempo. Ya sabemos que estos son magnitudes. El número de sombreros podemos medirlo con cantidades, es decir, un sombrero, 2 sombreros, etc. Y el tiempo se puede medir en segundos, días, etc. ¡Excelente, Pedro! ¿Y qué relación cumplen? Sí, profesor. Si aumentamos el número de sombreros, entonces también nos demoraremos más tiempo en confeccionarlos. Bueno, profesor, estarían creciendo de forma similar y directa ambas magnitudes. Muy bien, Fátima y Pedro. A esto llamaremos proporcionalidad y será directa porque ambas magnitudes crecen de forma similar o disminuyen de forma similar. ¡Qué interesante, profesor! Entonces, cuando 2 magnitudes aumentan o disminuyen de forma similar, es una proporcionalidad directa. Muy bien, Fátima.
Claro que sí, Fátima. Ayúdanos a resolver el segundo paso de ordenar los datos en una tabla. Claro que sí, profesor. Estimados compañeros de estudio, les recomiendo que en su cuaderno dibujen una tabla de 4 columnas por 2 filas. En la primera casilla de la primera fila escribiremos la magnitud, número de sombreros. En la segunda casilla escribiremos el número 1. En la tercera casilla escribiremos el número 2. Y en la última casilla escribiremos el número 3. En la primera casilla de la segunda fila escribiremos la magnitud, tiempo. En la segunda casilla escribiremos 6 días. En la tercera casilla escribiremos 12 días. Y en la última casilla la dejaremos en blanco. Muy bien, Fátima. Puedes volver a repetir nuevamente que es muy importante que los estudiantes que nos escuchen tomen nota. Gracias, Fátima. Claro que sí, profesor. Estimados compañeros de estudio, les recomiendo que en su cuaderno dibujen una tabla de 4 columnas por 2 filas. En la primera casilla de la primera fila escribiremos la magnitud, número de sombreros. En la segunda casilla escribiremos el número 1. En la tercera casilla escribiremos el número 2. Y en la última casilla escribiremos el número 3. En la primera casilla de la segunda fila escribiremos la magnitud, tiempo. En la segunda casilla escribiremos 6 días. En la tercera casilla escribiremos 12 días. Y en la última casilla la dejaremos en blanco. Bien hecho, Fátima. Pedro, ¿cómo interpretarías esta tabla? Profesor, en esta tabla estaríamos organizando las magnitudes y la relación que hay entre estas. Es decir, un sombrero se confecciona en 6 días. 2 sombreros se confeccionan en 12 días. Entonces, me faltaría hallar la cantidad de días para confeccionar 3 sombreros. Profesor, al inicio teníamos un sombrero y ahora tenemos 2. Es decir, lo duplicamos. Esto es similar en el tiempo. Al inicio teníamos 6 días y ahora tenemos el doble, es decir, 12 días. Están creciendo de forma directa por 2. Buena observación, Fátima. Profesor, si dividimos el 6 representado por el tiempo entre 1, que es el número de sombreros, es 6. Esto es igual si dividimos 12, que representa el número de días entre 2, que es el número de sombreros igual a 6. Profesor, este 6 vendría a ser un número que se repite y sería el cociente entre ambas magnitudes. Excelente, Fátima y Pedro. Muy bien hecho. Fátima, ese número que se repite es la constante de proporcionalidad y siempre se calcula como la división entre las magnitudes. Profesor, entonces, ¿cómo podríamos hallar el modelo matemático? Excelente observación y buena pregunta. ¿Cómo hallarías el modelo, Pedro? Claro que sí, profesor. Para esto analizamos la magnitud tiempo. 6 es igual a 6 por 1, 12 es igual a 6 por 2. Nos damos cuenta que el tiempo es igual a la constante por el número de sombreros. Repito, amigos, analizamos la magnitud tiempo. 6 es igual a 6 por 1, 12 es igual a 6 por 2. ¡Excelente, Pedro! Entonces, ¿cuántos días se necesitarán para confeccionar 3 sombreros? Profesor, al usar el modelo matemático, resultaría que el tiempo es igual a 6 por 3. Por lo tanto, es 18 días. Gracias, profesor, por lo aprendido hoy. He reflexionado sobre el valor del trabajo de la mujer y a través de las matemáticas he relacionado datos para comprender
cómo las mujeres se desempeñan laboralmente. Estudiantes, en nuestra actividad logramos relacionar datos desconocidos entre dos magnitudes en una proporcionalidad directa y su constante de proporcionalidad se ha expresado en un modelo. Ahora, en tu cuaderno, elabora una lista de 4 magnitudes y compara la relación de proporcionalidad y recuerda que para reforzar tus aprendizajes, revisa tu cuaderno de nivelación ciclo 6, actividad 4, nivel 2, páginas 158 y 159. Reflexiona. ¿Cómo pudiste vencer las dificultades? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?